¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con los problemas de optimización. Este problema dice así. Se pliega a la esquina superior derecha de una pieza de papel de 12 pulgadas por 8 pulgadas, como en la figura. Sobre la orilla inferior, ¿cómo debería usted plegarla para minimizar la longitud del pliegue? En otras palabras, ¿cómo se elige X para minimizar Y? Vean. ¿Cuánto debe ser X para que Y tenga un valor mínimo? Noten algo importante, la pieza de papel pues tiene 8 pulgadas, eso significa que si nosotros lo dobláramos a la mitad, la única forma de que este vértice, esta esquina llegue al otro lado pues es llegando aquí y la hoja quedaría doblada a la mitad. Por lo tanto, pues nuestro sentido común nos dice que esta longitud tiene que ser mayor a X, mayor a 4. Esta X tiene que ser mayor a 4 para que pueda existir un doblez no tan grande, que cubra por lo menos la mitad. Muy bien, entonces pues vamos a intentar identificar lo que el problema me pide. Pues aquí está claro cómo se elige X para minimizar Y. Es decir, lo que el problema necesita, lo que el problema me pide, la petición del problema, es que nosotros minimicemos Y, es decir, longitud de Y mínima. ¿Cuál es la condición? Pues el problema no me dice directamente la condición, pero me da un diagrama de cómo se están relacionando las dos variables. Prácticamente la condición ahora del problema es una condición visual. Vamos a intentar encontrar entonces una relación existente entre estas dos variables. Para esto, entonces, vamos a colocar aquí nuestra figura y vamos a intentar identificar algunas longitudes y cómo relacionarlas entre ellas. Primero, observemos algunas longitudes que son idénticas en nuestro diagrama. Esta longitud X que el problema me indica debe ser esta misma longitud X que aparece por aquí. Esto porque pues por el pliegue ambas representan la misma longitud. Entonces yo sé que esta distancia es X de aquí. Noten por favor que en este pliegue, dado de que aquí tenemos un ángulo de 90 grados, tenemos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, esta distancia se puede obtener usando el teorema de Pitágoras. Localicemos esa distancia, esta longitud. Al hacerlo, pues me queda aquí la expresión más o menos raíz de y cuadrado, que es la hipotenusa, menos x al cuadrado, que es un cateto. Allí tengo esa longitud. Ahora, también noten que esta longitud debe ser la misma longitud que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, ya puedo escribir aquí que esta longitud es la raíz de y cuadrado menos x al cuadrado. Ahí tengo esta longitud. Bueno, ¿qué más tenemos? Noten por favor que aquí podríamos dibujar otro triángulo rectángulo. Triángulo en la que ahora esta es la hipotenusa, ¿verdad? Esta distancia es 8. Por lo que me permite localizar esta longitud desconocida usando el teorema de Pitágoras también. Si esta es la hipotenusa y este es un cateto, pues usando el teorema de Pitágoras voy a dibujar aquí una línea para representar esta nueva longitud. Vamos a ver si me permite aquí. No sé por qué se mueve. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces yo sé que esta longitud pues es 8. Ahora, la nueva longitud, esta que está aquí abajo, pues tiene una longitud de raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que resulta ser y cuadrado menos x al cuadrado, menos el otro lado al cuadrado, que es 8. Por lo tanto, me queda aquí 64. Aquí tengo este lado. Y, pues noten por favor, que aquí en esta parte, pues tenemos nuevamente otro triángulo rectángulo. ¿Qué datos tenemos aquí? Pues que si esto mide x y toda la longitud mide 8, para obtener esta pequeña parte, pues lo único que debo hacer es restarle a toda la longitud esta longitud que tenemos y así calculo este valor. Esta distancia pues quedaría representada mediante la expresión, vamos a ver, 8, que es la longitud, menos x, que es esta pequeña distancia, x. Noten nuevamente ahora, entonces, que puedo determinar esto haciendo uso del teorema de Pitágoras.
aquí me quedaría nuevamente la expresión raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, x al cuadrado, menos el cateto al cuadrado, que resulta ser 8 menos x, todo esto al cuadrado. Aquí tenemos entonces estas distancias. Ahora, por favor, quiero que noten algo importante en nuestro análisis. Y es que en este análisis pueden notar ustedes que esta longitud debe ser equivalente a esta longitud que tengo aquí. Eso significa que si yo sumo estas dos pequeñas longitudes, el resultado debe ser la longitud total. Es decir, que la condición que el problema me proporciona es que la suma de estas expresiones dé como resultado este de aquí. Lo que me permite escribir aquí que la raíz cuadrada de y cuadrado menos x al cuadrado debe ser igual a las expresiones raíz de y cuadrado menos x cuadrado menos 64 más raíz de x al cuadrado menos 8 menos x al cuadrado. Ahora pues me toca relacionar estas dos cantidades. Bueno, voy a simplificar esta expresión y así lograr la relación o la función entre estas dos cantidades. Para eso, pues primero voy a simplificar alguna expresión que está por allí, que es, tenemos una operación indicada, me queda y cuadrado menos x al cuadrado es igual, solo que esto aquí, ahí estamos, a la raíz cuadrada de y cuadrado menos x al cuadrado menos 64 más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos, si desarrollo el cuadrado y multiplico por el signo menos, ustedes pueden comprobar el cuadrado de la primera cantidad, 64 por menos, me queda menos 64. Aquí yo tendría menos el doble de la primera por la segunda, por menos, entonces me queda más 16x, más el cuadrado de la segunda cantidad por menos, menos x al cuadrado. Allí ya tengo esta expresión simplificada y noten que puedo cancelar este x cuadrado con este de por acá para escribir ahorita la raíz cuadrada de y cuadrado menos x al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de y cuadrado menos x al cuadrado menos 64. Más la raíz cuadrada de 16x menos 64. Ahora, pues voy a hacer lo siguiente. Como mi objetivo es intentar relacionar las variables y, entonces pues lo que voy a hacer es elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación. Elevo al cuadrado aquí y elevo al cuadrado por acá. Entonces, el cuadrado de la raíz cuadrada me quedaría aquí, y cuadrado menos x al cuadrado, igual a, noten por favor que aquí tenemos el cuadrado de un binomio. Por lo tanto, al operarlo, me permite obtener ahorita el cuadrado de la primera cantidad, que sería simplemente y cuadrado menos x al cuadrado menos 64, más el doble de la primera cantidad, que es y cuadrado menos x al cuadrado menos 64, por la segunda cantidad, que es 16x menos 64, más el cuadrado de la segunda cantidad, que resulta ser 16x menos 64. Aquí tengo esta expresión. Bueno, y vemos que podemos simplificar algunos elementos. Noten por favor que si yo paso este y cuadrado al otro lado, pues pasaría a restar el que existe y puedo cancelar este de aquí con este de acá. Lo mismo con este x cuadrado. Si pasa al otro lado, pues pasa a sumar, anulándose también esa cantidad y por lo tanto del otro lado de la ecuación pues no me va a quedar nada. Vamos a ver qué elementos podemos llevar al otro lado. Puedo pasar este menos 64 para allá, pasaría positivo. Puedo pasar este menos 64 también, pasaría positivo, y este 16x pasaría como una expresión negativa. Por lo tanto, me quedaría a mí la expresión de momento. 128, este 128 es debido a la suma de estas dos cantidades, ¿no? 64 y 64, 128 al otro lado positivo, menos 16x, igual a 2 veces la raíz de y cuadrado menos x al cuadrado menos 64 por la raíz cuadrada de 16x menos 64. Ahí está. Noten por favor que puedo pues, dividir todas las cantidades entre 2 al pasar este al otro lado a dividir. Entonces obtengo aquí 64 menos 8x. Esto es para simplificar las expresiones y que las operaciones no sean tan grandes.
De cualquier forma, pues vamos a tener que sumar o restar, pero el trabajar con cantidades más pequeñas me permite no tener opción a una confusión. Nuevamente, como aún tengo radicales, pues voy a elevar al cuadrado, elevo al cuadrado y elevo al cuadrado. Entonces el cuadrado de la primera cantidad es 64 al cuadrado. Bueno, lo voy a poner así, miren, 64 al cuadrado. Menos el doble de la primera por la segunda. 2 por 64 por 8x. Más el cuadrado de la segunda cantidad. Este sí es fácil hacerlo. 64x al cuadrado. Eso es igual, pues aquí me va a quedar el cuadrado de cada raíz. Pues me queda y cuadrado menos x al cuadrado menos 64 por 16x menos 64. Vamos a realizar algunas operaciones. Inevitablemente pues hay que desarrollar el valor de 64 al cuadrado. Vamos aquí al modo normal de mi calculadora. Ahí está, 64 al cuadrado. Me queda 4096. Entonces aquí tengo 4096 menos 2 por 64 por 8. Obtenemos un valor de 1024. 1024x más 64x al cuadrado. Vamos a operar aquí. Noten por favor que hay operaciones indicadas. Entonces, y cuadrado por cada uno de esos elementos me permite ahorita escribir 16xy cuadrado menos 64y cuadrado. Ahora el turno de menos x con cada uno de esos elementos. Entonces sería menos 16x al cubo más 64x al cuadrado. Y por último, pues la multiplicación de estas expresiones con cada una de estas. Por lo tanto, aquí me quedaría menos 64 por 16 menos 64 multiplicado por 16. Ahí está. No. Obtenemos menos 1024x. Menos por menos me da más. Y aquí tenemos 64 al cuadrado, que ya habíamos visto que es 4096. Entonces, veamos si hay alguna expresión que podamos simplificar. Y afortunadamente sí, puedo cancelar 4096 con 4096. Menos 1024x con menos 1024x y 64x cuadrado con 64x cuadrado. Quedándome una expresión bien peculiar. Porque ahora pues esta expresión la puedo pasar al otro lado. Pasaría a una expresión positiva. Y me quedaría 16x al cubo. Y del otro lado, estas expresiones que contienen y, que podemos sacar un factor común, que si se dan cuenta, pues es 16y cuadrado. Entonces obtengo 16y cuadrado multiplicado por x menos 4. Ahora, puedo cancelar estos 16 y despejar y cuadrado. Bueno, me voy a llevar esta expresión x al cubo igual a y cuadrado por x menos 4. Nos cambiamos de hoja porque ya no hay espacio suficiente. Me quedó x al cubo igual a y cuadrado multiplicado por x menos 4. Finalmente, entonces, finalmente todavía faltaría una operación. Paso este x menos 4 al otro lado, obtengo x al cubo dividido x menos 4. Y esto es igual a y cuadrado. Y ahora sí, obtengo un valor de una raíz cuadrada que me da dos valores, el positivo y el negativo, escribiendo x al cubo dividido x menos 4. Ahora, por favor, noten que debido a la contextualización del problema, y representa una longitud, lo que me permite entonces omitir esto y trabajar únicamente con el valor positivo. Así tengo entonces una función que me describe la longitud de y en términos de la longitud de x que nosotros tengamos. Noten que la condición aquí es bien peculiar. X no puede ser 4. ¿Por qué x no puede ser 4? Porque si nosotros hacemos que el doble sea 4, entonces de este lado hay 4 y la única opción es que esta esquina quede exactamente aquí y tendríamos pues una longitud de 12 pulgadas. No llevaría a nada. Por lo tanto, pues ahí tenemos la condición de que x no puede ser igual a 4. Por lo tanto, vamos bueno, también aprovechando esto, vean que el dominio de la función son todos aquellos valores que sean x diferentes de 4. Pero si x son menores que 4, pues tenemos también valores negativos, lo que no me permite, entonces tengo que garantizar que x sea mayor que 4. Ahí está. Valores mayores que iguales que 4, pues me permiten trabajar aquí esta función de una buena manera. Para el contexto que tenemos, por supuesto.
obtengamos la derivada. Entonces y' es igual a 1 dividido 2 veces la raíz cuadrada de x al cubo dividido x menos 4. Todo esto multiplicado por la derivada de lo que se encuentra dentro del denominador, dentro del radical, que es un denominador. Bueno, es un denominador, perdón, es una fracción. Entonces sigo la regla del cociente, la derivada del numerador, que es 3x al cuadrado por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 1 por el denominador sin derivar, el numerador, perdón, sin derivar, toda esta expresión dividido entre el denominador al cuadrado, x menos 4 al cuadrado. Como lo que quiero es localizar el extremo de la función, entonces vamos a igualar esto a 0, lo que me permite entonces, como está igualado a 0, esta expresión que está dividiendo, pues pasa al otro lado a multiplicar. Esta expresión que está dividiendo, pues pasa al otro lado a multiplicar. Por favor, noten que estos valores pues son valores puntuales que asumen que x vale 4, que no me permite debido a la contextualización del problema. Entonces, pues puedo omitirlos como puntos críticos de la derivada y escribir únicamente aquí 3x al cuadrado multiplicado por x menos 4 menos x al cubo igual a 0. Puedo multiplicar 3x cuadrado por x, me queda 3x al cubo menos 12x al cuadrado menos x al cubo igual a 0. Simplifico 3x cubo menos x cubo, pues me queda aquí la expresión 2x al cubo menos 12x al cuadrado igual a 0. Factorizo la expresión y entonces me queda 2x al cuadrado, x menos 6 igual a 0, llevándome a dos soluciones, que x vale 0 o que x vale 6. Debido a la condición que tenemos aquí, tenemos la seguridad de que x debe ser mayor que 4. Por lo tanto, omito esta solución quedándome únicamente con la expresión x es igual a 6. Bueno, si x es igual a 6, ¿cómo compruebo de que es un máximo o un mínimo? Pues recurrimos nuevamente a la prueba de la primera derivada. Entonces aquí escribo prueba de la primera derivada. A ver, pues la prueba de la primera derivada me pide que evalúe valores antes y después de este valor x es igual a 6. Entonces, pues voy a escribir o voy a evaluar f', bueno, que mi función no es f', sino es y', ¿no? Voy a evaluar y' en un valor antes, por ejemplo, 5.5, y voy a evaluar la derivada en un valor después, 6.5. Esto para conocer cómo son las pendientes. Recuérdense que las derivadas pues me definen las pendientes. La forma en que estén esas pendientes me puede definir si ese extremo de la función que yo he obtenido es un máximo o es un mínimo. Por lo tanto, como la derivada de la función es esta de aquí, pues voy a ingresar estos datos a mi calculadora para intentar evaluarla desde aquí. Vamos a ver si se puede. 1 dividido la raíz cuadrada de una fracción que es x elevado al cubo dividido x menos 4. Ahí me faltan 2 por aquí. 2, ahí está. Por una fracción que es 3x cuadrado multiplicado por x menos 4 menos x elevado al cubo. Todo esto dividido entre x menos 4 al cuadrado. Ahora sí, evaluemos para un valor 5.5 y obtengo, vamos a ver si funciona, ahí está, un valor negativo. Es decir, yo sé que la pendiente aquí es menor que 0. Y evalúo ahora para 6.5. Y obtengo un valor, vamos a ver si funciona, ahí está, valor positivo. Entonces la derivada es mayor que 0. Eso significa, nuevamente, como que las pendientes se representan mediante las derivadas. Si la pendiente es menor que 0, pues una pendiente menor que 0 es esta longitud de aquí, una más o menos así. Y una pendiente mayor que 0, pues me está diciendo una pendiente de este modo. Por lo tanto, si esas pendientes son tangentes, entonces yo puedo representar que mi función, al ser esas tangentes, pues más o menos es algo así. Lo que me dice es que ese valor intermedio que yo obtengo, pues representa un valor mínimo. Efectivamente, x es igual a 6, debe ser un mínimo. Como el problema lo que me pide, vean, ¿cómo se elige x para minimizar y? Pues entonces yo tengo la seguridad de que si x se elige 6 pulgadas, la longitud de y es mínima. Entonces, si x es igual a 6 pulgadas,
Y es mínimo. Y así hemos resuelto entonces nuestro problema. Audio Jungle.